Bienvenidos una semana más a Amos del Multiverso. Yo soy Immortal John y conmigo están Mauricio, Masaki y Sergio. Bueno, esta semana tenemos un tema relativo que nos había llamado la atención desde algo de tiempo, pero no sabemos bien cómo aproximarnos a él. Entonces tomó un poco de pensamiento tratar de realizar de una forma más o menos dignificada, ¿no? Vamos a hablar acerca de adaptaciones a cómic de otros medios, ¿no? Entonces, bueno, aquí les va el tradicional leve video al respecto a lo mismo, ¿no? Hola una vez más. Soy Roboniki, asistente de producción. Voy a narrar lo que escribió Masaki. Si no les convence, diríjanle los correos de odio a él. Hoy no es ningún secreto el decir que los superhéroes, sea de la compañía que sean, reinan absolutos sobre las taquillas de cine a nivel mundial. De cierta forma esto cierra un ciclo que comenzó hace muchos años cuando la situación era al revés y eran los cómics los que adaptaban, y ayudaban a vender, las películas hollywoodenses. Desde sus inicios a finales del siglo XIX el cine ha tomado inspiración de otros medios, de otras fuentes para crear y vender historias. Desde Shakespeare, pasando por la Biblia y hasta el bestseller del momento, el cine siempre ha buscado material original para llamar a una determinada audiencia. El matrimonio de los cómics y el cine comienza desde muy al inicio de ambas industrias, pues en 1898 se hace la primera adaptación al cine de una tira cómica con los chicos Katzenjammer. ¿Por qué fueron tan importantes las adaptaciones de películas a los cómics? Muy sencillo, en la actualidad contamos con servicios a la carta, on demand y un largo etcétera. Si deseamos ver, o volver a ver, lo que sea, solo tenemos que tocar un botón y ahí lo tenemos. Desde finales de los años 70, a inicios de los años 80 con la llegada de las videocaseteras y los DVD la solución era casi la misma, incluso hasta la época de los años 50 el cine se ha podido ver en la televisión. Pero ¿qué sucedía cuando nuestros ancestros menos evolucionados querían hacer lo mismo? Tenían que llegar a extremos impensables, leían. Los cómics en los años 30 y años 40 gozaban de una enorme popularidad. La compañía de cómics Dell, fundada en 1929, era la más importante de Estados Unidos en estas décadas y contaban con los derechos de publicación de todas las creaciones de Walt Disney, Warner Bros. Y Walter Lantz, el creador del Pájaro Loco. Dell imprimía de 800 millones a 1 billón de cómics anuales. Si lo comparamos con los 60 millones de cómics que se imprimen en Estados Unidos hoy en día nos damos cuenta que no estamos ni cerca. Y aunque en efecto, las otras compañías de cómics que sobreviven hoy en día ya existían, Dell controlaba 3/4 partes del negocio. Existían adaptaciones obvias que gozaban de gran popularidad como Las aventuras del Pato Donald y familiares de dudosa procedencia. Vamos, nunca se preguntaron por qué había solo tíos y no padres. ¿Acaso Dell Adoc parió por partenogénesis? Perdón, me estoy desviando. ¿En qué estaba? Ah, sí, Disney. Dell también adaptó 20.000 leguas de viaje submarino. Esta tendencia continuó hasta inicios de los años 80 y se adaptaron a cómic películas de guerra, dramas, romances y un sinfín de subgéneros los cuales es difícil imaginar que contasen con demasiada demanda. Los cómics solían ser impresos y distribuidos antes que la mayoría de las películas que adaptaban. El propósito de estas revistas en aquellos tiempos era ser usados como artículos promocionales pues llegaban a una gran audiencia y eran de bajo costo. Esto nos daba como resultado adaptaciones muy graciosas y en ocasiones peculiares, ya que la mayoría de las veces los creadores de dichos cómics no veían la película o serie ya terminada, sino que trabajaban basándose únicamente en los guiones. Es por eso, por ejemplo, que en la portada del número 1 de Star Wars, Darth Vader aparezca de color verde. O que muchas veces viéramos en un cómic escenas cortadas o completamente diferentes a lo que conocemos en el cine. Era la versión del director de aquellos años. Ahora los cómics cumplen una función totalmente distinta, los artículos promocionales son las figuras de acción, legos y cajitas felices. El círculo dio la vuelta completa y ahora los cómics son la fuente principal para las historias de la gran pantalla. Fue a partir precisamente del episodio 5 de Star Wars, El Imperio contraataca, cuando los creativos pudieron ver al menos una parte del producto final. Las adaptaciones son cada vez más fieles e incluso se crean historias exclusivas en cómic que sirven como prólogo y epílogo de las historias del cine.
Fue una época de oro que terminó por los años 70 con la llegada de las videocaseteras, y la muerte de Dell. La compañía cerró en 1974. Este subgénero aún continúa hasta nuestros días. Incluso, algunas antiguas adaptaciones en cómics se han vuelto auténticos objetos de colección. Ahora, de regreso al rollo con los amos del multiverso. Se despide Roboniki. Bueno, pues ya vimos más o menos de lo que va, cómo fue la evolución, cómo subió muy rápido por falta de otros medios, cómo ahorita cayó un poco, pero sigue en otras compañías diferentes como Marvel hasta cierto punto, que hace Star Wars, y DW Boom. Y bueno, es la competencia. Fueron medios de entretención que existían antes, pero ahorita todo lo que queremos ver lo podemos ver pues con un botón, pues. Pero a veces alejados de los superhéroes, a veces no tanto. Pero siempre han estado ahí las adaptaciones. Y hay unas muy buenas, otras no tantos. Y son casos muy curiosos, algunos son casos muy raros. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, o sea, aquí la cosa, hay que tomar en cuenta que durante mucho tiempo, estamos hablando de las épocas en que los dinosaurios gobernaban la Tierra y en las cuales, no sé, o sea, tú sabes, ¿no? El único entretenimiento que tenía la gente, pues era como ir al cine, ¿no? O sea, y las películas que pasaban en la tele era una especie de milagro como te tocaba ver, de repente, no sé, estabas viendo a las 3 de la mañana una película de Mario Baba y, pues chingues, vamos a ver a Mario Baba, ¿no? Pero era difícil porque no había tantas cosas como disponibles en video. Carajo, el video ni siquiera existía, ¿no? No había video, o sea, todavía estamos hablando de finales de los 70s, principios de los 80s. Si querías ver una película tenías que verla en el cine y, pues, o sea, ya no había más. Sí, exacto. Entonces, si de repente querías como volver a vivir esa experiencia que habías tenido en las pantallas cinematográficas, pues ibas y te comprabas la novelización de Depredador 2, ¿no? Sí, básicamente era algo que existió más que nada por fuerza. Como se mencionó, ha habido cosas muy buenas, pero en específico en lo que es el mundo del cómic, suele ser casi como que un lado oscuro. Bueno, pues es algo que lleva bastante tiempo de existencia. Sí, o sea, lo más sorprendente del caso es como que el tipo de material que te encuentras, ¿no? Hace rato, un poco antes, o sea, estábamos haciendo como que algo de investigación y Mauricio llegó a... Bueno, cuéntanos lo que acabas de descubrir. Sí, ahorita estamos teniendo una especie de memoria falsa. Estábamos casi seguros de que sí se había llegado a adaptar la película de Mario Bros. De los 90s. Lo estábamos corroborando y resulta que llegamos a un webcómic. Uno de los escritores de la película original obviamente tenía su idea para una secuela y fue bendecido por los dos magníficos directores de la película. Y pues está siendo adaptado básicamente. Aún así al parecer tiene apoyo de la gente. Entonces es lo que te digo, es extraño porque es una parte que siempre ha existido dentro del cómic y al parecer va a seguir existiendo, aun si regularmente lleva connotaciones negativas. Sí, claro, o sea, yo recuerdo la frase que utilizaba Sergio, que como que, bueno, inmediatamente la apropié porque es muy buena, ¿no? De que tiene esa peste del cómic licenciado, ¿no? O sea, es como o sea, pues es la cosa, ¿no? Tienen esa peste de licencia, ¿no? Sí, por ejemplo, en los 70s, 80s llegaron a hacerse algunas cuantas adaptaciones. La mayor parte las hacía Marvel entonces, ¿no? Pero muchas veces tenían su equipo de dibujantes que solamente estaban adaptando al medio visual y punto. Fue a partir de cierto momento donde empezó como que cierta insistencia en hacer que los personajes se parecían al actor en particular, y yo creo que eso le dio otro ángulo de fealdad en general a todo este tipo de adaptaciones. Pues sí, vamos a acordarnos ya de las adaptaciones de los 90s de Star Wars, de episodio 1, 2 y 3, que el dibujante no era malo, pero como se tenía que parecer a fuerzas al actor, pues le sudaba la gota gorda y no le quedaba bien. Digo, y antes en los 70s había como que, quizá como se menciona en el audio, no era tanto por quererlo hacer así, sino porque la misma necesidad lo dejaba. O sea, los artistas del cómic no sabían
en sí qué iba a suceder en la película, pues. Entonces les daba un guión que ni siquiera era como terminado, y al final de cuentas ellos lo interpretaban, lo hacían como podían, y se notaba un chorro las diferencias, pues. O sea, ya era como que esta escena no salió, o el final es totalmente diferente, o sea, y era por eso, porque no les daban como que el producto terminado, ellos se las tenían que arreglar como podían, pues. Bueno, haciendo mención, por ejemplo, del famosísimo caso de la adaptación del Imperio Contraataca, donde Yoda no se parecía en lo absoluto al Yoda que conocemos, porque estaban basando en la descripción del guión sin los dibujantes haber visto la película en ese momento. Sí. Es uno de los casos más interesantes. Y curiosamente, en el Imperio Contraataca fue pues de los primeros en donde ya los artistas veían, aunque sea una parte de lo ya terminado, porque antes era el puro guión sin terminarse. O sea, sí se puede considerar que este cómic, que es la adaptación del Imperio Contraataca, es de los primeros en donde ya se empieza a hacer de una manera ya más fiel, pues. Pero bueno, como dice Sergio, o sea, aún así había un montón de cambios. Incluso en la serie regular de Star Wars, porque este es un número de la serie regular, ya tenían historias pensadas, planeadas para Han Solo por años adelante, y le dijeron, pues es que ¿sabes qué? No puedes usar a Han Solo, pues. Entonces tuvieron que remover todas esas historias de Han Solo, porque al final, pues como todo el mundo sabemos, queda congelado en carbonita, ¿no? Entonces eran como que los problemas de comunicación, de que todavía no sucedía, pero al final de cuentas eso le daba como que un buen sabor. Por ejemplo, la adaptación, la de 2001 de Odisea Espacial de Jack Kirby, o sea, fue como que nada más el inicio, pero de ahí él fue en la dirección que quería, y quizás pues es rico que no sea como que tal cual la película, ¿no? Que te den un extra. Bueno, pero en ese caso vale la pena notar de que se hizo la adaptación de la película, y eso generó una serie regular de Odisea del Espacio hecha por Jack Kirby. Uh-huh. Y por ejemplo de ahí sale el personaje X-51, Machine Man, el Machine Man, Machine que Man. después fue muy importante en el tiempo de Tierra X y esas series. Recuerdo por ejemplo en el cómic de Transformers, que de una u otra manera era una adaptación de Marvel, De caricatura. y ahí es donde introdujeron al Death's Head, que también fue otro personaje que pasó al universo Marvel. Bueno, el Death's Head 2 fue el más conocido. El más conocido que yo recuerdo, pero es otro caso interesante de cosas que saltan de repente. Bueno, y eso, o sea, definitivamente es interesante, ¿no? Ya ves el caso del Death que se estaba mencionando. Por ejemplo, en Asia, o sea, si vamos a Japón, o sea, también, bueno, no es como algo único, o sea, como exclusivo, ¿no? Incluso Osamu Tezuka tenía una serie de Metrópolis que según estaba como inspirada en la película, obviamente la de Fritz Lang, ¿no? Y se supone que era como historias de la misma ciudad, bueno, como ubicadas en una ciudad pero con diferentes personajes. Obviamente no se parecía nada, pero de todas formas la intención era la misma, ¿no? Era más o menos la misma idea, ¿no? Y fue un fenómeno más que nada de los 70s y 80s el que se diera un poquito más de material original, como digamos lo que sería la adaptación de G.I. Joe para cómic en Marvel, que era mucho más rico que lo que llegaste a ver en la caricatura en toda su historia, ¿no? Aunque llegó un punto en que ya empezó a hacer meramente adaptaciones directas o solamente de el material, o en tal caso precuelas, ¿no? Como que llevó a... Sí, hubo varias, por ejemplo, que la precuela de la película de los Vengadores del universo cinemático Marvel, ¿no? Entonces ya tenemos ese universo cinemático y un pequeño universo de cómic culero, ¿no? Así como con dibujos horribles y historias todas pinches, ¿no? Que es como tú dices, que como que querían que se parecieran a los actores y pues eran todas horribles. También hubo de los X-Men, por ejemplo, obviamente fue de los X-Men de esta cosa. No me acuerdo bien si ya como que a tiempos más recientes hubo, por ejemplo, de la de Batman Begins. ¿Alguien se acuerda? Creo que sí. Hubo adaptación de eso, sí recuerdo, pero por ejemplo lo que mencionas de quererle dar un poco más de los eventos que pasaron antes de la película, de esos hicieron, por ejemplo, de la Superman Returns, hubo miniserie, lo recuerdo porque la compré. Han hecho muchas, como dices, de las de Marvel, de las de Thor, lo que pasó antes con los agentes de S.H.I.E.L.D., cosas del estilo. Recuerdo otra adaptación
de la película, la del Hombre Araña de Sam Raimi, la primera, que esa la publicitaban mucho porque estaba escrita por Stan Lee y escrita por Stan Lee, que está bastante mala, por cierto. ¿Se escribe? Bueno, bueno, no, actualmente no sé. Pero sí, es algo bastante común que hagan este tipo de cosas, de intentar extender la historia lo más que puedan. De adaptar una adaptación de cómic a cine a cómic. Más o menos así sería, ¿no? Como darle las 3 vueltas. Como ocurrió en la imagen que tenemos aquí atrás, podemos ver a el coronel Guile. Básicamente esto es la adaptación a cómic de la adaptación a película del videojuego Street Fighter 2. Bueno, ya que estás mencionando eso, recuerda el videojuego basado en la película, basado en el videojuego de Street Fighter. Deberían hacer un cómic basado en el videojuego, basado en la película, basado en el videojuego. Sí, eso sería un Inception de bastardez, güey. Es como, me acuerdo una vez me tocó ver en el Sanborns, ya es que siempre tienen ese tipo de la acción de como que el libro culero, ¿no? Tenían la adaptación o sea, tú sabes, de la adaptación fílmica de Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Entonces era la novelización de una película basada en una novela, ¿no? O sea, como wow. Es para gente que quiere leer lo menos posible, ¿no? Me tocó ver, por ejemplo, hace poco unas nuevas adaptaciones de lo que son las películas o sea, bueno, la trilogía original de Star Wars, pero pues como tal todas estaban novelizadas, ¿no? Por George Lucas, igual que, tú sabes... Como está escrito la Hombre Araña por Stan Lee. Ajá. Entonces, bueno, es interesante que sigue existiendo y siempre ha existido, ¿no? Desde los 60s con Gold Key, básicamente tenían sus cosas de El Planeta de los Simios. De hecho, precisamente Kamandi nace por lo que pudiera haber sido una adaptación del Planeta de los Simios, ¿no? Es lo que te digo, es muy extraño. Cuando se hacen esas adaptaciones, como que se piensa que el público lo que busca es que se parezca muchísimo a la película, cuando no creo que eso sea realmente lo apropiado, ¿no? Me hubiera encantado ver lo que realmente propuso, o bueno, cómo hubiera sido una adaptación del Planeta de los Simios de Kirby, pero prefirieron lo que fue el estilo de Gold Key, que era el estilo realista, entre comillas. Pues de una manera o de otra sí lo tuvimos con Kamandi, o sea, cuando empieza sí es parecido de una manera u otra al Planeta de los Simios, o sea, la portada la ves y pues es la Estatua de la Libertad, o sea, es el final, la famosa escena final del Planeta de los Simios, pero obviamente pues ya la imaginación le dijeron, ¿sabes qué? Pues date vuelo, y fue lo que terminó pasando. Creo que todos hemos, eventualmente hemos caído por ahí en este tipo que mencionaba Sergio de la Hombre Araña, eso, ¿no? Yo la que tengo aquí, que probablemente sea la única adaptación a cómic digna que yo conozco de una película, es esta. O sea, es la de Drácula de Coppola. Lo interesante del caso es que está dibujada por Mike Mignola. O sea, eso es o sea, en un cierto momento, o sea, si es si tomamos en cuenta el cuerpo de trabajo de Mike Mignola, es pues una especie como de joyita, ¿no? Porque realmente no tiene tanta chamba. Digo, y está padre, o sea, obviamente la historia está como toda deficiente, deja un buen que desear, pero el arte está muy chido, ¿no? Yo les voy a pasar un par de páginas acá de este lado, y sí, o sea, bueno, vale la pena buscarla, aunque sea como por curiosidad, ¿no? Porque me acuerdo que en el mismo tiempo estaba esa en los racks, hay un tiempo que estaba la adaptación de la película de The Mask, que esa sí estaba así, pero horrenda, ¿no? Sí, en los 90 hubo muchísimo uso de adaptaciones y casi todo era deficiente. Estaba, por ejemplo, pues muchas adaptaciones de caricaturas, Beavis y Butthead, Ren y Stimpy. De Nickelodeon, ¿no? Marvel adaptó mucho Nickelodeon. Ajá, y películas de Saturday Night Live como los Coneheads, es algo bastante cuestionable. Sí, es un mundo donde es muy difícil encontrar algo interesante, sobre todo en épocas modernas, porque también estamos dejando fuera lo que son adaptaciones de otras cosas, novelas, en tal caso lo que sería clásicos ilustrados, que sí, ya suena como lectura de viejito, pero pues, últimamente siguen siendo cosas muy profesionales. Sí, claro. O sea, es más, o sea, por ejemplo, no sé si les tocó ver que llegó por ejemplo, pasamos a las librerías y eso, el compilado ese grandote de Alien, de los que están dibujados por Mark Nelson. O sea, la neta ese güey dibuja muy chido. Pero es muy curioso porque de repente ves y se nota que pues
pretty much they were pulling it out of their asses, porque sacan de que no, que hace cuenta a los pobladores del planeta original, tú sabes, ¿no? De donde encuentran, donde John Hurt ahí se contamina con el facehugger, y tenían así como, parecían como mono de Star Wars, ¿no? Que tenía como una trompa así toda horrible, y ves que, bueno, ya ves en la Prometheus y pues era como el traje, pues, ¿no? Pero pues era muy, muy gracioso. Sí, el mismo fenómeno de los primeros, bueno, de los números de Star Wars, de la adaptación original de Marvel, que no son de la película, que sí ves elementos que estarían más cercano a Hanna-Barbera, pues, ¿no? Ahorita ya es, bueno, tiene su encanto, pero da un poco de gracia. O, por ejemplo, recuerdo algún número en el que Lando Calrissian está haciendo cosplay del Capitán Harlock, de que eran homenajes ingeniosos en aquel entonces, o incluso ya para los números finales de la serie de Star Wars, de lo que publicó Marvel, hay un número que Luke Skywalker está básicamente disfrazado de Rambo con una gran pistola y su bandana en la cabeza. Es bastante deprimente, pero bueno, ya estaba completamente en declive. Y la princesa Leia con hombreras, ¿no? Sí, creo que el último número, si quieren luego busquen ahí la imagen. El último número de Star Wars ya están todos vestidos como de los 80s, pues acá hombreras y colores pasteles, pero bueno, es mi imaginación, espero que sí sea cierto. Yo ahorita, analizando todo lo que hemos hablado, creo que por lo que no ha muerto el valor de la adaptación, es que bueno, antes sí, era falta de un medio, pues no había un medio más que los cómics, pues para leer la película que querías seguir, el universo, lo que fuera. Pero luego, con la llegada de la videocasetera primero, o sea, de la televisión, ahorita de Netflix, del On Demand, creo que como que tomaron la idea, no sé si correcta, pero al menos lógica, para que las licencias de adaptaciones no murieran, y como que ahora la idea es darte material extra, ¿no? O sea, cosas que, no sé, un cierto universo expandido, por así decirlo, pues, ya sé que a muchos de aquí no les gusta el universo expandido, pero bueno, es como darle un concepto, ¿no? Decir, bueno, ya no podemos competir directamente con el video que vas a ver la película, la serie cuando quieras, pero podemos darle un extra, pues, un como inside story, pues. Sin embargo, ahora me viene a la mente lo que se puso de moda de hacer como la temporada número tal después de una serie cancelada. No, más bien me empezaron creo que con la de Ángel y Buffy. Y Villachica. Pero sí, también Villachica. Pero un ejemplo muy interesante es los X-Files, de que recientemente habían sacado de que no, que la temporada 10 de los X-Files, lo que hubiera sido si hubiera continuado, pero a la vez salieron nuevos episodios de X-Files y esos descarrilaron completamente lo que salió en los cómics, que supuestamente estaban supervisados por Chris Carter, etcétera, etcétera. Como el universo expandido de Star Wars. Sí, a fin de cuentas se descarrila, deja de importar y lo único que importa, lo que es canon, es lo que sale en la tele, que no los culpo, la verdad, pero a la vez se convierte en algo redundante estar leyendo los cómics, adaptaciones que intentan añadirle, pero bueno, pues qué se le va a hacer, eso va a seguir. Sí. Sigue siendo negocio, pues, sigue siendo negocio, de una manera o de otra. Ahora vamos al otro lado del quinto, ¿no? ¿Se acuerdan de todas la distinguidísima carrera que ha tenido Doctor Who Weekly? O sea, la revista del Doctor desde los 70, ¿no? O sea, desde las épocas del cuarto Doctor tenía como, o sea, su adaptación de cómic y ha sido como muy galardonada, ¿no? Pues todos los escritores, o sea, así como grandes han pasado por ahí. Alan Moore, Grant Morrison, Peter Milligan, el Jamie Delano, todos han pasado por el cómic del Doctor Who. Sí, tiene la misma importancia y relevancia que 2000 AD, básicamente. Sí, exacto, o sea, y no, bueno, o sea, yo he leído, o sea, acepto que no he leído tantos cómics del Doctor Who como quisiera, pero pues, lo que he leído, o sea, la verdad sí estaban chidos, o sea, no pero es como la diferencia, pues, porque sí los tratan como con un buen de seriedad, pues, pero como tomamos en cuenta de que, pues, como el Doctor, básicamente, pues, es un extraterrestre que viaja por el tiempo, pues no tiene como tantos problemas como de continuidad y eso, Sí, ¿no? Tiene muchísima soltura para, pues vamos, no tiene una continuidad totalmente cerrada, es un concepto que se presta para desviarse mucho. Es lo que yo iba a preguntar y de hecho respondiste antes de que hiciera la pregunta. Ahorita me llegan a la mente algunas adaptaciones que sí han tenido una vida larga. Obviamente Star Wars es el ejemplo más obvio. Lo que sería, por ejemplo, G.I. Joe, Thundercats en algún momento, He-Man sigue existiendo últimamente.
Pero hay algo más que se puede decir que ha tenido una vida genuina y saludable que haya venido adaptado al cómic. Pues yo diría que Los Simpson, ¿no? No sé si, digo, la verdad desconozco si todavía sigue la compañía que era Bongo, pues, que era de lo mismo, pero hasta donde recuerdo, Los Simpson, bueno, yo leí los primeros 2 años y a mí se me hacían muy buenos, digo, no sé, salvo la opinión de cada quien, pero los primeros números estaban muy bien. Sí, tienes toda la razón, Los Simpson también ha tenido mucho tiempo de vida. Y bueno, de una manera o de otra, yo sé que es como que otra vez la adaptación del cómic, pero algo que siempre han hecho con mucho cariño y respeto, pues es la serie animada de Batman, pues, que ahí sí era gente que venía de cómic, que bueno, es una adaptación pues libre, pues, es su propio universo, pero nos ha dado momentos increíbles y creo que en este año todavía va a salir un cómic que tiene que ver es la película, la de Harley Quinn. Sí, Batman y Harley, o sea que básicamente es dentro del mismo universo, pues, y a la gente le fascina porque son cosas que se hicieron muy bien hechas. Bueno, no vamos a extender demasiado porque tenemos por ahí otro más acerca de adaptaciones cuestionables, pero bueno, ya llegaremos a eso. Para concluir, ¿qué adaptación ustedes recomendarían? Bueno, quiero recomendar esta, digo, por la rareza. Digo, no sé si los niños ahorita sean muy fans de las películas de guerra en estos entonces, en los 60s. Este es 12 al patíbulo. No sé qué estuvieran pensando, no sé si en realidad se vendió mucho, pero bueno. Yo creo que de Star Wars, digo, más que nada por el talento que tenía, digo, pues es de mis películas favoritas. El talento que tenía era Al Williamson, es un artista grandioso y se me hace que está muy bien hecha esta adaptación. Acaba de salir una nueva con colores nuevos. Creo que todavía lo encuentran en todas las tiendas. Si pueden, cómprelo. El dibujo es maravilloso y hay diferencias, pero bueno, se disfruta mucho. Y yo creo que 2001, la de Kirby, que como ya dijimos puede y no puede hacer adaptación, pero bueno, es Kirby. Yo, a mí la única que me gustaría hacer mención, que no he tenido oportunidad de leer, pero recuerdo que una vez leí, más bien escuché en otro podcast, que comentaban de que era la mejor adaptación a cómic de una película, es la de Dunas, creo que era adaptación por Marvel, y el dibujo es de Bill Sienkiewicz. Lo he ojeado y es realmente maravilloso. Incluso decían que era muy superior a la película. Eso no lo puedo decir todavía, pero ese lo recomendaría. Es de las adaptaciones que más me llaman la atención y tengo pendiente por leer. Ya que la lea les digo qué tal está de veras. Yo tengo 2 recomendaciones que voy a hacer. Una es la adaptación de Outland, que es una película de Peter Hyams, que la verdad la película está bastante X. Es un remake de High Noon, pero está dibujada por Jim Steranko y realmente es o sea, remarcable, ¿no? Y otra cosa, voy a hacer I'm going to cheat, but I don't care, pero voy a recomendar se llama La llegada de los terráfilos. Es una novela de Doctor Who, pero está escrita por Michael Moorcock. E incluso aparece Jerry Cornelius y tiene que ver con el asunto del campeón eterno y etcétera, ¿no? Es muy, muy, muy chida, ¿no? O sea, digo, ¿qué más quieres que a Moorcock escribiendo al doctor, ¿no? O sea, está muy ligera y muy graciosa. Bueno, yo lamentablemente hoy me comió el tiempo y no alcancé a traer lo que quería presentarles. Entonces tendremos que recurrir a las imágenes. Pero quería mencionar lo que fue la adaptación al cómic de Hellraiser. Básicamente funcionaba como antología y se iban a presentar cosas muy interesantes. Hubo números donde participó Neil Gaiman y Dave McKean, Mark Hempel, entonces John Bolton, no sé si esto fue parte de Epic. Fue algo bueno, muy llamativo. No era realmente una adaptación basofia como las que se han mencionado ahorita. Como todo hablando. Y bueno, apenas hace una semana conseguí lo que es una antología de strips de Star Trek. Básicamente están adaptando lo que sería el Star Trek de las películas. Incluso los uniformes que traen son de la época de la era de Khan.
Obviamente tiene unas historias no muy buenas, pero bueno, tiene bastante valor, no es algo que se haya popularizado mucho, fue de hecho recopilado en base a muchas gentes que tenían los originales y pues fue una labor de poder juntar toda esta historia. Es como se mencionó hace rato, es agregar un poquito más a un universo y pues bueno, es recomendable si alguien los encuentra. Bueno, pues muchas gracias por aguantarnos ahora hablando de este tipo de cosas tan extrañas. Soy Immortal John, conmigo estuvieron Mauricio. Roboniki otra vez, perdimos el metraje que correspondía. Pero también se despiden Sergio y Masaki. No olviden suscribirse, dejar sus likes y seguirnos en nuestra página donde hay contenido todos los días. Hasta la próxima.